espera, pero estaba atendiendo a una persona, entonces me costó un poco. Vamos a iniciar de una vez hoy con la clase. Vamos a ver esto. Ahí está. No sé si se ve la presentación, compañeros. Me confirman, por favor. Isabelic. Y si el audio se escucha claro. Sí, se escucha y se ve, licenciado. Muy bien, gracias. Buenos días. Miren, fíjense que no sé si en esta clase fue que me comprometí a trasladarle la información de cuándo va a ser la capacitación. Fíjense que hasta el momento no tenemos una fecha exacta. PDH se lo tiene que trasladar a BPS y EPS todavía no ha tenido noticia de PDH. Entonces, por esa razón no les he trasladado la información aún. Ayer amablemente el compañero Javier, que es el coordinador de auxiliares, pues les publicó que iban a dar clases hoy. Cuando sea el día de la capacitación se va a informar con antelación, entonces no se preocupe de que va a ser un día para otro, esperemos que no. Va a ser el día 10 en el polideportivo de Eric Parrondo, licenciado. El 10. Fíjese que esa información la tengo también, pero en EPS nos dijeron que todavía no hay nada concreto. Porque respecto a esa fecha... Yo hablé a la PDH directamente. Entonces, respecto a esa fecha, también vamos a ver los exámenes, los primeros parciales que van a ser a principios de junio. En teoría, miren, yo también escuché el 10 de junio, así que esa tendría que ser la fecha indicada, así que respecto a esa fecha nos estamos programando también los primeros parciales. Licenciado, sería tentativo 10 y 17, porque donde yo trabajo llega la solicitud para autorización de uso del espacio, pero aún no se ha autorizado. Entonces, al final es tentativo porque no han girado la autorización, pero ahí en la solicitud están las fechas 10 y 17, entonces me imagino que cualquiera de esas dos. Todavía están, sí, por eso les digo que no les puedo confirmar nada porque pues en EPS no nos han dado esa instrucción. Quedaron de comentarnos ayer y ayer pues no tuvimos ninguna noticia. Los parciales pues creo que van a ser a principios de junio, si nada pues dificulta ello. Los trabajos de clase ya los terminé de calificar, solo tengo que subir las notas. Las guías, bueno, la presentación que utilizamos la clase pasada la subí el jueves. Yo la subo normalmente el martes, pero tenía en la mente que las había ya subido, entonces por eso no las había subido hasta el jueves. Entonces ya están subidas, igual el trabajo de clase para los que lo quieran realizar. Pero no va a tener ponderación, ¿por qué? Porque van a ser observadores. Ahora bien, voy a subir una publicación en Classroom donde les voy a pedir que me coloquen su nombre y carnet las personas que realizaron el trabajo y son observadores. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron que haber realizado el trabajo de clase. O sea, lo pueden hacer, pero no tendría ponderación. Entonces, por eso les voy a pedir si me pueden colocar su nombre y su carnet en esa publicación de Classroom. Ya que ustedes como observadores, pues ya tienen una ponderación por su participación como observadores. Entonces, para eso les voy a solicitar su apoyo. Hoy vamos a iniciar con las actas notariales. Este va a ser el tema también de la asistencia a actas notariales, para que lo tengan ya en cuenta. Licenciado, buenos días. Buenos días, cuente. Fíjese, licenciado, que el fin pasado no pude asistir a la clase porque, bueno, comúnmente pedí permiso para no trabajar los sábados, pero el sábado pasado sí me tocó ir, pero no sé si hicieron algo. Este sábado que pasó, pues fue una clase normal. Totalmente normal, no hubo ningún trabajo en clase. Ahora, si usted no pudo hacer el trabajo en clase el sábado, que fue el trabajo en clase, pues el 6, ahí sí tuvo que haber enviado por correo la justificación para que yo le pueda mandar otra vez el trabajo y que lo pueda realizar. Pero me imagino que usted sí lo hizo o es observador.
Sí, licenciado, yo sí fui a la reunión ese día en el Parque Eric Barrondo, pero solo mi pregunta era el sábado pasado, licenciado. No, la clase en el sábado pasado fue una clase normal, que ya envié la guía y se puede poner al día. Ale Muchas Sots, gracias, para servirle. Buenas tardes, buenos días, licenciado. Buenos Disculpe. días. Fíjese Cuente. que hace unos días fui al bufete de abogados popular, perdón, estuve Ujú, ahí y me habían dicho que me habían trasladado a notarial, cosa que, porque no aparecía en la asignatura de laboral donde pues tenía identificado que ahí estaba, pero ya al ir allá me dijeron que me habían asignado a notarial. ujú. Entonces, hoy sería mi primera clase y no tengo bien qué es lo que han hecho en las otras clases y con lo mismo con el trabajo que usted estaba diciendo, porque yo no estoy asistiendo a lo que es a lo que lleva la PDH, perdón. Ajá. Entonces, no sé si tengo la posibilidad de aún realizar el trabajo y pues ya yo me pongo al corriente de las clases tomadas anteriormente. Mire, ya está en el grupo de Classroom y WhatsApp, Sí, ya. Antier me agregué a el los mío. grupos. Ujú. Sí, mire, entonces como su caso es excepcional, sí va a poder realizar el trabajo de clase, pero si quiere lo dejamos para el otro sábado. Yo le envío, bueno, se envía el trabajo y lo va a poder realizar usted. Por favor, sí, se lo agradecería mucho, licenciado. Gracias. Y también quisiera ver si sí está mi asignatura o no sé si puedo ver el listado o algo parecido. Que me Fíjese comuniqué que, con Javier, pero no me ha contestado, entonces mejor quise tomar la palabra acá. sí, no se preocupe. Mire, lo que pasa es que como la acaban de asignar, hoy que llene asistencia, la voy a pasar yo a los listados. Y Ah, como está va a ser, sí, hoy va a llenar asistencia en el formulario, ahí la voy a pasar yo al listado. muy bien. Gracias, licenciado. Porque en realidad las personas que llenan el listado, pues ya tengo yo un orden. Hay unas personas que no aparecen en el listado, pero sí han participado en todas las clases, digamos. Entonces, eh, para el otro sábado, vamos a hacer lo de Classroom, lo del trabajo de clases con usted. Por favor, se lo agradecería bastante. Es que sí ha sido como una confusión porque fui y me dijeron que mejor si asistía a las dos clases porque en una de esas tendría que estar asignada. Entonces me dijeron si podía preguntar por los listados que ya se los habían enviado. Y le pregunté a la licenciada de laboral, pero me dijo que no tenía un listado y que ese era el único, pero ahí no aparecía. Y solo me dijo, siga asistiendo a la clase, porque no sé en dónde está asignada. Igual me dijeron eso en el buffet popular, porque no encontraron los listados y solo me dijeron, usted sí está asignada, pero ahora tiene que ver en dónde está asignada. ¿Cuál es su nombre? Lisbeth Alejandra Sotsky, se lo escribo en el chat. ¿Su carnet? 2020 02 053. Entonces, mire, llene su asistencia hoy y ahí voy a verificar yo si ya está asignada acá. Por favor, se lo agradecería bastante. Muy Y si amable. no está asignada acá, me imagino que son en los listados que van a pasar después, que todavía no me los han trasladado. Ah, ok. Se lo Porque hay agradezco. gente que sí la asignaron, pero nosotros únicamente tenemos el listado de los que estuvieron inscritos al principio. Después hubieron personas que se fueron a otra sección o los asignaron después. Ellos todavía los tenemos en el listado que nos pasaron, pero sí los tengo apuntado yo en mi control porque han participado en clase. Buenas tardes, Lick. Gracias, licenciado. Para servirle. Cuénteme. Buenas tardes. Bueno, Relacionado a eso, pues, por experiencia en otras clínicas, a veces siempre sucede eso de que ustedes, los licenciados, tienen unos listados de los que se inscribieron al principio y después aparecen otros listados donde hay personas que no están asignadas, el caso de la compañera. ujú. Entonces, de favor, solicito, Lick, si usted puede mandar el listado de los que usted tiene para ver si nosotros estamos incluidos, para ver si hay algún problema, resolverlo tempranamente. Gracias.
Mira, lo que pasa es que si usted ha ido llenando asistencia, en el formulario, al mismo formulario le va a mandar un correo donde le confirma que llenó la asistencia. Entonces, ese es su seguro, digamos. Si usted me ha llenado asistencia, no hay ningún inconveniente, porque el listado sí sería bastante complicado trasladarlo porque todavía no lo tengo limpio. Entonces, ahí sí me voy a disculpar. Pero si usted ha llenado asistencia, esa asistencia es lo que lo respalda. Muchas gracias, Lick. Muy amable. Va a servir. Mire, me puede escribir al correo. Lo que pasa es que yo en Classroom he hecho algunas publicaciones. El trabajo de clase. Ahí aparece el correo que envió la publicación. Entonces a ese correo me puede escribir, por favor, y cualquiera que tenga alguna duda. Entonces creo que vamos a dar inicio. Bueno, vamos a dar inicio hoy con la clase. En clases anteriores pues vimos que el objeto del notario al fin de cuentas es la creación del instrumento público. Ese es el objetivo del ejercicio. La creación y darle forma al instrumento público. Ese instrumento público pues viene de una clasificación que son los documentos. Hablamos de documentos privados, documentos públicos. Y dentro de los documentos públicos que elaboran las instituciones de derecho público, también tenemos que el notario elabora documentos públicos. Sin embargo, cuando hablamos de documentos públicos elaborados por el notario, nos referimos a los instrumentos públicos. Esos instrumentos públicos pues se dividían en dentro y fuera del protocolo. Dentro del protocolo hablamos de escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firmas. Y fuera del protocolo hablamos de las actas notariales, actas de legalización de fotocopias de documentos y actas de legalización de firmas. Todos ellos son instrumentos públicos, unos van dentro y otros fuera del protocolo. La gran diferencia de ambos es el soporte donde se redacta cada instrumento público. Los que van dentro del protocolo, pues por supuesto en hojas selladas de papel de protocolo. Y los que van fuera del protocolo, generalmente en hojas de papel bond. Esa es la redacción. Entonces hoy vamos a ver el primer instrumento público fuera del protocolo, lo cual son las actas notariales. Antes de entrar al tema de actas notariales, tenemos que entender que las actas, en general, es una certificación o testimonio escrito en la cual se da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en oportunidad de cualquier circunstancia que lo amerite, como ser la reunión de un consorcio, la elección de una persona para un cargo que pueda ser público o privado, la reunión del directorio de una empresa u organización, la constancia de nacimiento o cualquier otro hecho que requiera o exija de la correspondiente certificación legal de algo como ocurrido por la importancia y porque en el futuro de mediar la necesidad puede servir como prueba en un juicio. Las actas en general es algo que va a ver usted en toda su carrera y no únicamente como abogado. O como notario, mejor dicho. No necesariamente, puede ser que trabaje en el organismo judicial como oficial de audiencias. En ese caso a usted le va a tocar redactar actas de la audiencia. Las municipalidades, cada vez que sesiona el Consejo Municipal, redacta un acta de lo que sucedió en esa reunión del Consejo Municipal. De hecho, sus circunstancias. Es decir, las actas en general es una descripción de lo que ha sucedido en algún momento. Las sociedades, al momento de tomar decisiones, se tiene que consignar en acta las decisiones que toman y todo lo que aconteció en su asamblea. Los sindicatos también te llevan actas. Las entidades públicas, cada vez que se reúnen, también tienen que llevar acta, cuando son colegiados los órganos, de qué es lo que sucedió en dicha reunión.
Por eso son hechos o acontecimientos, hechos, circunstancias que se describen en el acta. Entonces, no únicamente usted como notario va a ver actas, también como un ciudadano común y corriente va a haber actas, por supuesto, no notariales. Y por supuesto, ya como notario va a haber las actas notariales. Es el instrumento autorizado, este es un instrumento público que va fuera del protocolo. Autorizado a instancia de parte por un notario o escribano donde se consignan las circunstancias, manifestaciones y hechos que presencian y les constan, de las cuales dan fe y que por su naturaleza no sean materia de contrato. Hechos y circunstancias, no negocios jurídicos, no contratos, únicamente hechos y circunstancias. Artículo 60 del Código de Notariado. El notario en los actos que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencia y circunstancias que le consten. Ese es el artículo 60. El artículo 61 del mismo Código Notariado regula: el notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstancial de la diligencia y el valor y número de orden de papel sellado. El papel sellado pues ya no existe. Entonces es el soporte donde se redactan. Generalmente es en hojas de papel bond. Fundamento legal de eso, artículo 32, numeral 10 de la ley del timbre, de la ley de timbres fiscales y timbre de papel sellado especial para protocolos. Que por supuesto aquí no le coloco el nombre completo de la ley, pero ustedes saben que es la ley del timbre fiscal. Una excepción por la cual no se redacta en hojas de papel bond es el acta que se redacta sobre la cubierta del testamento cerrado. Ahí el acta se redacta sobre la plica, no sobre hojas de papel bond. Impuestos a cubrir y lugar donde se cubre. A diferencia de las escrituras matrices, de los instrumentos que van dentro del protocolo, donde el impuesto se debe cubrir en el testimonio, en las actas notariales se tiene que cubrir en la misma acta. Ya sea el impuesto del timbre fiscal, que son 50 centavos por cada hoja, o el impuesto del timbre notarial, que son 10 quetzales por el acta. En timbre fiscal son, si el acta consta en 10 hojas, son 50 centavos por las 10 hojas. En timbre notarial, como lo que cubre 10 quetzales, únicamente va a cubrir una vez esos 10 quetzales. No tiene que hacerlo por hoja. Y hay otros impuestos que cubren algunas actas. No por el hecho de ser actas, sino por lo que contienen esas actas. Como puede ser el acta notarial que contenga un nombramiento. 100 quetzales, artículo 5, numeral 5 de la ley del timbre fiscales. Y la cubierta de testamento cerrado. Como les hablaba, esta acta que se redacta sobre la plica, pues ahí mismo se tiene que cubrir el impuesto del timbre fiscal, que son 200 quetzales. Ley del timbre, artículo 5, numeral 9. Y abajo pues les aclaro que se cubre en la hoja bond y luego se inutiliza la especie fiscal mediante sello, perforación, una raya, cualquier tema. Y vamos a entrar a la estructura. Solo me disculpan un momento, solo voy a hacer una llamada. Por favor.
Ahora sí, mil disculpas, pero tenía que hacer esta llamada. Vamos a continuar con la clase. Disculpe. Hablamos ya de la estructura del acta notarial. Es bien complicado buscar la estructura de un acta porque en realidad los requisitos los tenemos regulados en el artículo 61 y si ustedes se dan cuenta es bastante escueto el artículo eh, ya nombrado. Entonces la estructura pues se apoya un poco del artículo 29 del Código de Notariado, siempre con modificaciones. Tenemos la rogación. Aquí hablamos que hay un lugar, una dirección exacta, fecha, hora, nombre del requiriente y datos personales, objeto de la rogación, narración del hecho, autorización notarial, hora y lugar donde finaliza el acta, hojas de papel utilizadas, impuesto cubierto, firmas del o los requirentes. Y se tiene que enumerar también el acta. Sigamos con la rogación. Si ustedes se dan cuenta, es muy parecido a una introducción de una escritura pública. Aquí tenemos que en la ciudad de Guatemala, el 26 de mayo de 2023, en mi calidad de notario, me encuentro constituido en el kilómetro 15 y la dirección. A ver, ¿qué diferencias ustedes me pueden señalar en ese momento de esta rogación con la introducción de una escritura pública? ¿Qué diferencias pueden encontrar ustedes a primera vista? El número de escritura. Muy bien. Y ahora, licenciado. La hora también, salvo que sean testamentos o donaciones por causa de muerte, la hora. Estas no llevan un número de registro. Son únicas. La dirección, Nick, porque en la escritura dice en la ciudad de Guatemala o su vecindad en tal municipio. Sí, en la ciudad de Guatemala o en el departamento, pero es un lugar, es el domicilio al final. Aquí sí le coloca la dirección porque usted como notario se tiene que constituir en la dirección donde lo están requiriendo. Por supuesto, si llegan a su oficina, está constituido en su oficina profesional ubicada en tal dirección. Aquí está constituida una dirección X. Van los datos de la persona. Aquí demás datos, edad, nacionalidad, estado civil, profesión, cómo se va a identificar. Demás datos, por eso le coloqué demás datos. El objeto de la rogación. Ustedes se dan cuenta, es muy parecido a la escritura pública cuando usted califica el negocio jurídico que se va a llevar a cabo. Comparecen a otorgar contrato de compraventa, contrato de donación entre ellos. Entonces aquí, en el objeto de la rogación, usted también califica un poco para qué es lo que fue requerido. Requiere de mis servicios profesionales como notario para prestar declaración jurada, para lo cual me constituyo como notario en el lugar, fecha y hora ya consignados y procedo de la forma siguiente. ¿Por qué es importante que el notario se constituya en el lugar y fecha? Porque el notario, según el artículo 60, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le conste. Por eso es importante que se constituya al lugar donde fue requerido. Normalmente es en la oficina profesional del notario, pero hay actas donde usted tiene que constituirse al lugar, porque son actas de presencia. Como puede ser un acta de arresto domiciliario, usted tiene que constituirse al lugar donde fue el hecho de tránsito. Si es un acta de saldo de deudor, tiene que constituirse a las oficinas donde está la contabilidad de las empresas. Pero generalmente se constituye en su oficina profesional. Vamos con la narración del hecho. A diferencia de una escritura pública en donde el cuerpo se redacta mediante cláusulas, en la narración del hecho de un acta notarial, solo disculpe.
La computadora me está dando un poquito de problemas con esto. Vamos a ver. Narración del hecho. Un civil, el cuerpo de la escritura pública. Y se redacta mediante puntos, no mediante cláusulas. Entonces, si nos vamos a este ejemplo, llamamos la rogación. Aquí lo identificamos, hacemos constar que se encuentra en el libre ejercicio de sus derechos civiles y requiere de mis servicios profesionales como notario para prestar declaración jurada, para lo cual me constituyo, y procede de la forma siguiente y vamos con la narración del hecho. Punto primero. Que por medio del documento declara bajo juramento de ley ante el estatuto notario que desea hacer constar que en ningún momento ha perdido ni renunciado a la nacionalidad guatemalteca. En el cuerpo de la escritura pública, ustedes lo que hacían era describir en cierto punto el negocio jurídico que se iba a llevar a cabo, los derechos y obligaciones tanto de los comparecientes. Aquí lo que usted va a hacer constar en la narración del hecho es lo que el requirente le solicita. Aquí en este ejemplo, al requirente le están solicitando que haga constar mediante acta notarial que no ha perdido ni renunciado a la nacionalidad guatemalteca. Entonces, si eso es lo que le están pidiendo a él, eso es lo que usted va a hacer constar en el acta notarial. Por eso hablamos de hechos y circunstancias, no negocios jurídicos. Y vamos con la autorización notarial. Un símil, el cierre de la escritura pública. ¿Qué diferencias ustedes notan entre este autorización notarial y el cierre de la escritura pública? Se hace mención a la hora en que está concluyendo el documento, licenciado. Sí, esa es la más importante. Y el papel bond donde consta el acta notarial. ¿En cuántas hojas? ¿Por qué? Porque eso se constar en cuántas hojas, porque el artículo 62 del Código Notariado regula que el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Pues por eso se tiene que hacer constar en cuántas se elaboró. Conforme la hora, ahí dice hora de inicio y la hora de finalización. Aquí le coloqué siendo las 13 horas con 20 minutos. Hay otros notarios que le colocan 20 minutos después de ese inicio. Técnicamente la forma correcta es la que le estoy colocando aquí, pero se la pueden aceptar en las instituciones que usted le coloque 30 minutos después de su inicio. Se lo van a aceptar, no hay ningún problema. A menos que sean instituciones donde tengan ya ellos la minuta del acta notarial. Entonces ahí, aunque uno tenga criterios, tiene que guiar por la minuta que le da la institución. Lamentablemente, si no está como la minuta de ellos, rechazan el acta. Así funciona muchas veces. En una hoja de papel bond a la cual se le adhieren los timbres de ley. Aquí hablamos de unos 50 centavos por hoja en timbre fiscal y 10 quetzales en timbre notarial. Y que leída íntegramente a la requirente, el quien viene a enterar de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma ante el inscrito notario, quien de todo lo relacionado da fe. Una de las preguntas del trabajo de clase era ¿qué relación tiene esta acta notarial? Era un acta de matrimonio con el principio de unidad de actos. Y la relación pues es que en estas actas notariales, como tienen una hora de inicio y una hora de finalización, aquí se cumple a cabalidad el principio de unidad de acto. ¿Por qué? Pues porque se tienen que llevar en un solo acto. Y aquí sí es material la unidad de acto. ¿Qué pasaría si la requirente no sabe o no puede firmar en un acta notarial? En el cierre se hace mención de que va a dejar la impresión dactilar de alguno de los dedos de su mano. Y firma luego otro testigo, otra persona. Sí, también.
Bien, ¿por qué les hago esta pregunta? Para que se den cuenta que el artículo 29 se relaciona con los demás instrumentos públicos, aunque son requisitos para la escritura pública, también se relaciona con otros instrumentos públicos. Entonces es correcto, aquí también en las actas notariales podemos hacer uso de los auxiliares del notario, como puede ser un intérprete, un testigo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, en este caso sería, lo acepta, ratifica y no firma por no saber hacerlo, deja la impresión dactilar del dedo pulgar de su mano derecha, firmando su ruego, el testigo tal y tal, persona civilmente capaz e idónea de mi anterior conocimiento. Pum. Deja la impresión dactilar la señora, firma a la par el testigo, coloco yo las palabras ante mí, que no es obligatorio, pero las vamos a colocar porque está compareciendo alguien. Firmo y sello. Aquí es obligatorio firmar y sellar. Y aquí vamos a hablar de actas, lo dejé entre comillas especiales. ¿Y por qué entre comillas especiales? Porque es una calificación que yo estoy dando a esas actas. Son actas notariales que llevan la misma estructura de otras actas, sin embargo, la misma ley le impone ciertos requisitos adicionales. Y esos requisitos adicionales van a ir normalmente en la narración de los hechos. Como es el acta notarial de matrimonio, el artículo 101 del Código Civil, pues que impone en la narración de hechos más requisitos que cualquier acta, como colocar de forma obligatoria los nombres de los padres de los cónyuges, lugar donde nacieron, donde quedó escrito su nacimiento, qué régimen adoptarán, si tienen el nombre de los abuelos, haberle dado lectura a los artículos 108 al 112. Entonces, estas actas yo les coloco como el calificativo especial, porque si bien tienen la misma estructura que cualquier acta, necesita ciertos requisitos para tener validez. Esta acta notarial sobre la cubierta del testamento, pues también lleva otros requisitos como son el nombre de los testigos que comparecieron, si fue el testador el que llenó a mano el testamento, ¿verdad? Esta acta de notoriedad que hablamos de jurisdicción voluntaria, identificación de un tercero. El acta notarial de inventario, ahí están los fundamentos para que los puedan ir a leer cuando, pues, al finalizar la clase o cuando estén estudiando. Porque estos fundamentos no solo le van a servir para esta clase, sino que también para su privado le pueden ser de utilidad. Lick, una pregunta. Cuente. Por ejemplo, en el acta de matrimonio, en su nuevo párrafo dice que el acta notarial deberá ser protocolizada. Eso significa que va dentro del protocolo, ¿no? Deberá ser protocolizada, pero posteriormente haberse autorizado. Ok. Entonces, es una obligación de que usted autorizar el acta, tiene que protocolizarla. La cuestión de esa protocolización que le habla el artículo 101 es que no tiene un plazo para ser protocolizada, entonces de ahí se toman muchos notarios para no protocolizarla en un plazo establecido. Pero es una obligación posterior. Ah, ok, Lick, yo entendí, gracias. Tenemos el acta notarial de inventario, donde constan los bienes, deudas, bienes, derechos, obligaciones que tenga la persona. Acta notarial de protesta, donde se le está requiriendo el pago de un título de crédito a cierta persona. Y acta notarial de arresto domiciliario. Todas esas actas tienen su fundamento y es bueno que las tengan apuntadas. Yo les recomiendo que en el título de 6, 7, donde están las actas notariales del Código de Notariado, en una parte de ese título coloquen las actas y su fundamento. ¿Por qué? Porque les va a servir también para su privado. A veces le pregunta, dígame un acta que sea, no sé si lo van a preguntar como especial, pero preguntan actas
dentro de la legislación guatemalteca. Pero la estructura va a ser la misma. La rogación, el objeto de la rogación, narración de los hechos y autorización notarial, con ciertos requisitos indispensables para que tengan validez, como el acta de arresto domiciliario, donde cual se requiere un garante que se obligue a hacer comparecer al sindicado a la audiencia. Entonces, eso es para que lo tomen en cuenta. Licenciado, perdone, Cuéntenme. todas estas actas se deben de protocolizar, ¿verdad? No todas. No todas, así como el acta de De protesta. matrimonio, sí. La Sí. de texto también. Ujú. Y la El del inventario también es documento, obligatorio. la del inventario, ¿o sí? Sí, la del inventario, sí. Cuando Ah, es un inventario de un proceso de jurisdicción voluntaria de intestado testamentario. Ahí sí se protocoliza el acta de inventario. La mayoría de notarios no lo hacen, pero sí se tendría que protocolizar. Muchas gracias, licenciado. Pero en cambio el acta de arresto domiciliario no se protocoliza, esa queda en poder del juzgado. Vamos a ver, Josué, Daniel, Yo creí cuéntame. perdón, es que yo creí que por ser especiales se deberían de protocolizar, pero No, la calidad especial son los requisitos adicionales que tiene cualquier acta. ok, muchas Ujú. gracias. Porque tiene que cumplir ya sea. Sí, cuénteme. Buenos días, compañero, buenos días. Bueno, Estas actas especiales también son redactadas en tiempo presente. Generalmente todas las actas se redactan de esa forma en tiempo presente, ante mí, estando presente. Eh, También estas actas especiales se utilizan verbos en presente, ¿verdad? O sí, recuérdese que la estructura no va a cambiar, lugar, fecha y hora. Entonces tiene que hacerse en el momento que usted la está redactando, con la hora y fecha. Porque al ser un instrumento público, si usted le concede una fecha en la cual no fue redactada esa acta, puede constituir inclusive un delito. sí, gracias. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En la otra clase me decía un compañero, fíjese que nosotros redactamos muchas actas, pero siempre nos dicen que redactemos, que la hora del acta tengamos cuidado en ponerle por lo menos un lapso de 15 minutos entre cada acta. Y lo hacen por lo mismo, porque puede constituir delito que usted consigne que está haciendo una misma acta, dos actas en un mismo momento. Es imposible que esté haciendo dos actas en un mismo momento. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el fecha, hora, lugar. Entonces, ya vimos las actas, estas especiales que yo les menciono. Estas Licenciado, especiales. buenos días. Buen día, cuéntame. Fíjese que con el artículo, con el acta de testamento cerrado, yo estaba viendo en el artículo 962 que dice que después hay que transcribir en el protocolo. Uh-huh. Eso quiere decir que hay que protocolizarlo. No se protocoliza. Hay, en el Código Notarial, en el artículo 8, que le regula cuáles son los instrumentos públicos que van dentro del protocolo, y habla de documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Esa transcripción del acta es un documento que va en el protocolo, pero no es ni una escritura matriz, ni un acta de protocolación, ni una toma de razón de legalización de firmas. Lo que pasa es que en el testamento común cerrado lo redacta el testador a mano, digamos. Lo mete en una plica que es un sobre, sella el sobre esa plica usted redacta el acta. En esa acta hace constar que se cubrieron los requisitos formales para el otorgamiento de dicho testamento. Esa plica se la lleva el testador u otra persona, que se va a hacer constar también en el acta quién se la llevó. Va a estar en poder de esa persona. Entonces, usted como notario no puede protocolizar el acta porque va a estar siempre en poder de otra persona. Lo que usted hace es transcribir lo que dice el acta al protocolo. Entonces no es una protocolación, sino que es una transcripción. No sé si me expliqué. Sí, licenciado, pero entonces no sería tampoco en una escritura matriz.
No, es que ese instrumento de la transcripción es sui generis. O sea, no hay otro en su especie. Porque no es una escritura matriz, ni una protocolación, ni una toma de razón de legalización de firma, es la transcripción del acta. Por supuesto, en su redacción es muy parecida a una escritura, es muy parecida a una protocolación. Procede a transcribir. Solo que ahí no le va a colocar que está dentro de tales hojas y en tales registros. Ahí solo transcribe lo que contiene la otra acta. Ya, gracias, licenciado. Ahí está. Licenciado, buen día. Una pregunta, disculpe. El acta notarial de arresto domiciliario, ¿podría explicar un poquito respecto a eso? El acta de arresto domiciliario. Muy bien. Lo que pasa es que en hechos de tránsito, la persona que tenga licencia vigente, que haya prestado ayuda, que no se haya dado a la fuga, tiene derecho a poder gozar del arresto domiciliario. Es decir, lo que sucede en la práctica es que si usted choca y hay algún herido, la policía lo traslada a, si es aquí en la ciudad capital, pues a tribunales, en la carceleta. La policía lo ingresa, lo ficha, toma sus impresiones dactilares y ya le aparecen antecedentes policíacos, porque usted ya fue aprehendido por ese hecho de tránsito. Entonces, el acta de arresto domiciliario lo que busca es que antes de que usted sea aprehendido, usted tenga ese arresto domiciliario, que es una medida sustitutiva. Entonces, para que usted tenga derecho a ese arresto domiciliario y no sea aprehendido por la policía, y le señale fecha para que usted tenga su primera declaración y esté gozando de un arresto domiciliario, el notario redacta esa acta notarial. Y en esa acta notarial pues hace constar que usted tenía licencia vigente, que prestó ayuda, que no se dio a la fuga, que no iba bajo los efectos del alcohol, es otro requisito. Y además, en esa misma acta notarial va a hacer constar que tal persona se constituye como garante suyo. Y ese garante tiene la obligación de hacerlo comparecer a la audiencia de primera declaración. Entonces, al fin de cuentas, lo que busca esta acta de arresto domiciliario es que usted goce de esta medida sustitutiva sin que tenga que ser aprehendido por la policía, ser trasladado a torre de tribunales por haber cometido ese hecho delictivo, que sería un hecho de tránsito. No sé si necesita otra explicación o ahí está bien. Ahí está perfecto, gracias. Ahí está. Entonces es para gozar de ese arresto domiciliario, porque lo que pasa es que no sé si alguien de aquí ha tenido pues ese problema de un accidente de tránsito, es algo que a cualquiera le puede pasar. Pero a veces... Licenciado, disculpe, pero cuénteme. en caso si la persona va ebria, ¿no aplica para esta acta? No tendría que aplicar. La policía se lo va a llevar de una vez aprendido y lo traslada a torre de tribunales. Sí, pues, vaya, gracias. En hecho de tránsito lo mejor es antes de que la policía llegar a un acuerdo y firmar un finiquito. Eso es lo mejor porque uno pues se ahorra muchos problemas. ¿Por qué? Porque aunque se lleva a cabo el acta de arresto domiciliar y usted tenga esa medida sustitutiva que el arresto domiciliar, su automóvil sí va a ser consignado y lo van a llevar a un predio de la policía. Entonces, lo mejor en hechos de tránsito es llegar a un acuerdo voluntariamente, firmar un finiquito, un reconocimiento de deuda y ahí está. Ya no tendría por qué actuar la policía, porque ahí está usted renunciando a la acción penal o civil. Pero a veces cuando hay un herido, la policía lo que hace es que traslada a la persona que no está herida a tribunales y consigna los dos vehículos. En el momento que usted es detenido y lo llevan a tribunales, imagínese que lo capturen lo aprendan un viernes en la noche. Puede ser que usted pase un día y medio en tribunales hasta que sea escuchado por un juez. Entonces, lo que se busca con el acta de arresto domiciliario es evitar eso, que usted sea aprehendido, lleva a tribunales, que pase 1 o 2 días en torre de tribunales, en carceletas, y que sea escuchado por un juez. Lamentablemente, por hechos de tránsito, a veces es incomprensible que una persona por un hecho de tránsito, por un accidente, porque al final es un accidente, pase 2 días en carceletas a la par muchas veces de otra persona que lo que cometió fue un asesinato, un homicidio. Entonces no tiene sentido eso. Pero así se aplica
los incidentes por hechos de tránsito, lamentablemente. Y tenemos una clasificación de las actas notariales. Si ustedes se dieron cuenta, los que han leído su libro, tal vez en otras clases, porque algunos ya recibieron notariado 1 o 2. En el orden que les estoy dando la clase, pues no es el mismo que va en el libro. En el libro primero les clasifican las actas y después les dan la estructura. Yo aquí primero les di la estructura y después vamos a ver la clasificación de las actas. Es una clasificación doctrinaria tradicional. No existe clasificación legal. Aquí tenemos actas de presencia, de referencia, requerimiento, notificación, notoriedad. Estas actas de presencia acreditan la realidad o verdad del hecho que motiva su autorización. En ellas puede recogerse cualquier hecho que el notario perciba por sus sentidos. Eso es lo importante de las actas de presencia, que es todo lo que el notario perciba por sus sentidos. Él hace constar hechos, circunstancias que perciba, que ve. Un ejemplo claro es el acta de matrimonio. Él está autorizando el matrimonio porque ve a las dos personas ahí contrayendo matrimonio. Y también un acta de sobrevivencia. Estas actas de sobrevivencia pues se utilizan en la práctica para hacer constar que una persona sigue viva. Y ustedes dirán, ¿para qué se hace constar que una persona sigue viva? ¿Por qué? Porque reciben jubilaciones. ¿Qué cosa? O pensiones del Estado. ¿Qué es eso? Ah, son las que me tomé para descansar. Por favor, el micrófono, compañeros. Entonces, se hace constar que la persona está viva por tenerla en presencia del notario y sirve para eso, para las personas que tienen alguna jubilación estatal o con el IX. Sin embargo, estas actas de sobrevivencia únicamente se están llevando a cabo ahora con los jubilados del IX. Los estatales, que son clases pasivas del Estado, pues el Congreso de la República abolió esa obligación de presentar actas de sobrevivencia para los jubilados del Estado, ahora los del IX todavía, lamentablemente. Actas de referencia. Son para la recepción de informaciones testificales voluntarias en que el escribano no afirma la veracidad del contenido, sino el hecho de que los testigos pronunciaron las palabras consignadas. Ahí el que tiene responsabilidad de lo que declara es el requiriente, no el notario. En las actas de presencia, el notario se tiene responsabilidad por haber hecho constar algo que no existe. La persona no está viva, pero usted está haciendo constar que sí está viva. En cambio, en las actas de referencia, lo que usted hace constar es que tal persona declaró esto, pero lo que ha declarado le corresponde esa obligación a la persona que lo declaró, no a usted como notario. Usted solo hace constar que tal persona dijo esto. Pero si es verdad o mentira, pues eso le corresponde probarlo hasta cierto punto a la persona que lo declaró. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, las declaraciones juradas del artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado. Para muchos acá que tal vez trabajan con contrato en el Estado, que siempre les piden cada año, cada 3 meses, o cada vez que van a renovar su contrato, una declaración jurada del artículo 80, en donde hacen constar ustedes declaran que no tienen ninguna prohibición con lo regulado en el artículo 80. Entonces así les digo, las 029, 022, pues hacen esta declaración del artículo 80. Porque al final, en teoría, porque no son, ustedes lo que prestan son servicios profesionales. En teoría, porque al final lo que usted tiene es una relación de dependencia, tiene un horario, tiene un jefe inmediato. Pero supuestamente usted es usted lo que presta es un servicio profesional. Entonces por eso le piden esta declaración del artículo 80. También tenemos el acta notarial de separación de cuerpos. Es otra acta de referencia. En el caso de aquellos cónyuges que se separaron,
Y uno de ellos necesita hacer constar que el otro contrayente abandonó el hogar o está ausente del hogar conyugal. Esta declaración se presta únicamente porque puede servir como prueba en algún juicio de divorcio. Un divorcio por causa determinada, por abandono o ausencia. El acta notarial de separación de cuerpos, ya sea por abandono o por la ausencia, puede servir como prueba de ese abandono o de esa ausencia inmotivada. No se lleva a cabo porque sea un delito el abandono del hogar conyugal, porque miren, todavía hay gente, porque anteriormente era un delito, pero anteriormente les hablo de años, y todavía hay personas que tienen eso en la mente, de que abandonar el hogar conyugal es un delito, pero no lo es. Licenciado, esas actas donde se hace contar los ingresos de las personas cuando van a pasar pensión de alimentos, ¿sería un acta de referencia también? Mire, si no tiene una constancia firmada por me imagino que es una persona que trabaja por su cuenta, digamos un comerciante, no tiene una relación de dependencia. Sí sería un acta de referencia porque él lo está declarando. Según él gana eso, tiene esos ingresos mensuales. Sí, cuando es un comerciante independiente, ¿verdad? Porque cuando trabaja para una institución, la empresa es quien debe de proporcionarle esa carta. Sí, la certificación, la constancia de ingresos, el encargado de contabilidad de la empresa. El encargado. Gracias. Aunque en temas de pensiones alimenticias, como es en divorcios voluntarios, los juzgados de aquí de la ciudad no le aceptan a ustedes esas declaraciones. Le aceptan la constancia de ingresos cuando es bajo dependencia. Y si la persona trabaja por su cuenta, lo que le solicita el juzgado como garantía para cumplir las pensiones, si hay, es una garantía ya sea personal o real. Cuando son divorcios voluntarios, para que lo tomen en cuenta. Damos estas actas de requerimiento. Sirven para hacer constar la solicitud del cumplimiento de una obligación, o bien que se haga o deje de hacer algo. Es una forma de requerir el cumplimiento de una obligación. Ejemplo, acta notarial de protesto. Artículo 480 del Código de Comercio. Aquí en esta acta de protesto, pues lo que hace es requerir de pago por un título de crédito, el derecho mercantil. Actas de notificación. ¿Qué me pregunta la compañera Brenda Yupe? Fíjese que en los juzgados, en el caso de divorcios voluntarios, los juzgados ya no aceptan esas constancias solo firmadas por un contador. Ese es el criterio que tienen ahora los juzgados aquí de divorcios, competencia específica para divorcios voluntarios, únicamente constancia de ingresos bajo relación de dependencia o garantía real o personal. Actas de notificación. Es la prueba auténtica de haber puesto en conocimiento de otra determinada noticia. En Guatemala son de utilidad debido a que el notario es auxiliar del juez, artículo 33 y 71 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando hablamos de estas actas de notificación, hablamos en casos normalmente civiles. Aunque puede también actuar un notario notificador en laboral, contencioso administrativo. También se puede actuar. ¿Qué pasa en estas actas de notificación? Usted como abogado de la parte demandante presenta una demanda en contra de tal persona. En esa demanda pues le coloca que se tiene que notificar en tal dirección. Sin embargo, la persona, aunque vive en esa dirección, en su residencia, trabaja de 8 a 5.
Entonces, cuando llegue el notificador del juzgado, no lo va a encontrar jamás. Entonces, el notificador no puede fijarlo porque le dicen que la persona no está. Solo razonará la cédula y dirá que no notificó porque no atendió nadie a la puerta. Y como por ser primera notificación, no se puede fijar. Entonces, lo que tiene que hacer usted como abogado es proponer mediante un memorial un notario notificador. Ese notario notificador tiene que ser otro profesional, no puede ser el mismo abogado que está actuando como director. Ese memorial donde usted propone al notario lo va a firmar la demandante y por supuesto usted como abogado. El juzgado acepta a tal notario como notario notificador. Usted también pidió que se le habilitaran los días y horas inhábiles. Acepta el notario, le fija día y hora para que vaya al discernimiento del cargo. En ese discernimiento del cargo, pues le otorga el cargo del notario notificador y le da las copias que tiene que notificar. El notario para notificar tiene que redactar un acta de notificación. Es un acta que tiene la misma estructura que cualquier otra, solo que ahí hace constar que está encomendado por el juzgado en tal resolución y notifica. Acompañada de esa acta notarial, pues van a ir las copias de la demanda, la primera resolución y demás resoluciones. Eso es el acta de notificación. Pero también funciona en jurisdicción voluntaria. También son utilizadas. Un ejemplo puede ser un proceso de jurisdicción voluntaria de una sucesión intestada, en el cual hay un acta de requerimiento. No voy a tocar jurisdicción voluntaria, sino que solo voy a dar el ejemplo. Hay un acta de requerimiento donde la persona requiere iniciar la tramitación de la jurisdicción ante usted. Usted posteriormente redacta una resolución donde admite para su trámite, recibe las pruebas y fija cuáles van a ser los pasos a seguir posteriormente. Seguidamente usted tiene que notificar de dicha resolución al requirente. Lo hace también mediante dichas actas. Por supuesto son actas algo pequeñas, pero cumple con la estructura de cualquier acta notarial. Solo permítanme un momento, por favor. Entonces, estas son las actas de notificación, disculpe. No sé si tienen alguna duda respecto a estas actas. Entonces continuamos con la clase. Actas de notoriedad. Su objeto es la comprobación de hechos notorios sobre los cuales se fundarán y declararán derechos y cualidades de trascendencia jurídica. El ejemplo, el acta de notoriedad de identificación de tercero, que es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Esta acta de notoriedad solo aplica en la identificación de un tercero. En una identificación de persona, pues, se realiza mediante escritura pública. Y aquí tenemos otras características de dicha acta notarial, de las actas notariales en general. De la conservación y reproducción. Como le dije, salvo las actas que tengan que protocolizarse, como es el acta de matrimonio, un inventario, o las actas notariales que la persona le requiera que las protocolice. En realidad no tienen conservación ni reproducción. ¿Por qué? Porque el notario se las entrega a la persona que se las requirió. El artículo 80 que hablábamos de los trabajadores del Estado, de los que prestan servicios profesionales al Estado, mejor dicho. Pues redacta el acta, se autoriza y se le entregan a él. Él la presenta en su trabajo. Entonces, no sé si habrá conservación en su trabajo, en el archivo. Sin embargo, el notario no tiene conservación ni puede reproducir dicha acta. Solo será reproducido una vez. Del registro.
Como regla no se deben registrar, salvo las actas que contengan nombramientos. Estas sí se registran, ya sea registro mercantil, registro de personas jurídicas. En algunas municipalidades, cuando son asociaciones de vecinos, ahí se registran dichas actas, nombramientos. Y también tenemos efectos de las actas notariales. A ver, ¿por qué creen que tienen efectos? ¿Por qué creen que tiene efectos ejecutivos el acta de saldo deudor? Porque se puede ejecutar en contra de la persona, digamos. Licenciado, yo opino que tiene ese efecto, primero porque el documento es perfecto para ello, y segundo porque es un documento legalizado por un notario y de acuerdo con el Código Procesal Civil y Mercantil, son aceptados como pruebas. Muy bien. Al final es porque es título ejecutivo. En esta acta de saldo deudor, pues lo que consta es una deuda que tiene cierta persona con alguna sociedad, una empresa individual o una empresa de una sociedad. Y esa deuda consta en la contabilidad de la empresa. Entonces el notario llega a la empresa, se constituye en la sede de la empresa, verifica los libros de contabilidad. Este es un acta de presencia, porque el notario hace constar que existe la deuda porque lo vio. Porque él vio en la contabilidad que existe dicha deuda y hace constar que la deuda es líquida y exigible. Entonces, por eso es título ejecutivo. Usted mediante esa acta de saldo deudor puede iniciar un juicio ejecutivo en contra de la persona que le debe. Esto lo tenemos en el artículo 327, numeral 5 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero yo le señalo que tiene efecto ejecutivo esa acta, no las demás. Efectos materiales tiene el acta de notificación, porque no todas las actas tienen todos esos efectos. En el caso del acta de notificación, en el artículo 112, numeral primero del Código Procesal Civil y Mercantil, regula. La notificación de una demanda produce los efectos siguientes. Como esa notificación de la demanda se llevó a cabo mediante el acta de notificación autorizada por un notario, tiene sus efectos materiales, que son interrumpir la prescripción, impedir que el demandado asuma los frutos de la cosa, constituir en mora al obligado, obligar al pago de intereses legales. Y también dicha acta tiene efectos procesales, únicamente el acta de notificación. Artículo 111, numeral 2. Dar prevención al juez que emplaza, sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante y obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Entonces, ¿tienen efectos? Sí, pero dichas actas. Ahora vamos a ver un efecto que sí tienen todas las actas en general cuando son autorizadas por un notario. Es el artículo 186 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos autorizados por notario, por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Es lo que yo les mencionaba, que el acta de separación de cuerpos se puede ofrecer como prueba en un divorcio por causal determinada. Entonces ahí produce plena prueba, salvo el derecho. Cuente. Perdone, esta acta de separación de cuerpos, tiene que haber un plazo transcurrido para que se haga constar que, digamos, un año ya no están juntas estas personas. No. O puede ser, digamos, 3 meses. ¿Habrá un plazo establecido para hacer esta? Mire, para redactar el acta no hay un plazo, puede ser el día siguiente de que se fue, porque ahí lo que va a hacer constar es que en qué día él abandonó el hogar conyugal, o desde qué día él se ausentó, o él o ella, porque puede ser él o ella. Pero para iniciar para demandar, si necesita que haya un abandono, por lo menos de un año, o
o una ausencia por lo menos de un año. Pero ese es requisito de la demanda, de la causal. Pero usted el acta la puede redactar desde el día 1 y le va a tener efectos. ¿Por qué? Porque desde el día 1 usted ya está haciendo constar desde qué día abandonó. Entonces, si hoy redacta el acta y en junio del otro año presenta la demanda, pues ya se cumplió un año del abandono o de la ausencia por más de un año. Pero el acta la puede redactar desde hoy o la puede redactar después. Porque al final el que está haciendo, usted como notario no va a hacer constar que a usted le consta que tal persona abandonó o está ausente. Usted solo está haciendo constar lo que la otra persona declaró. Si lo que declaró la otra persona es verdad o mentira, ya es problema de él, no usted como notario. Usted fue requerido para que hiciera constar dicha declaración. Licenciado, pero aquí se hace en declaración jurada o no, no necesariamente. Mire, la declaración, la separación de cuerpos es mejor hacerla mediante acta notarial, donde vaya la declaración jurada, donde haga la declaración bajo juramento. Porque la declaración jurada es un acta notarial al fin de cuentas, donde el que va a declarar lo hace bajo juramento. Y si es mentira lo que le está diciendo, pues comete el delito de perjurio. Pero es un acta notarial como tal, Sí, donde va inmersa la declaración jurada. Ah, ya. Listo, licenciado. Muy claro, muy amable, gracias. Bueno, solo el micrófono, compañeros, creo que se escucha alguien. No sé si hay otra duda respecto a las actas notariales antes de pasar al siguiente tema. Entonces pasamos al siguiente tema. Las actas de legalización de copias de documentos. Al principio de la clase hablamos que íbamos a ver hoy el primer instrumento público que va fuera del protocolo. Y ahorita vamos a ver el segundo instrumento público que va fuera del protocolo. Las actas de legalización de copias de documentos. En la calle a usted le van a decir una auténtica. Una auténtica de copia, una auténtica de firma. Y a veces solo le dicen una auténtica y usted tiene que adivinar si es de copia o de firma, dependiendo de lo que le llevan ahí. Es importante que tenga en consideración que copias de documentos. Usted no legaliza el original, lo que va a legalizar es la fotocopia. Suena algo lógico decirlo, pero me he topado casos donde piensan que es en el original, pero no. Usted al original le saca copia y lo que va a legalizar es la copia, haciendo ver que esa copia es fiel del original. También llamadas únicamente legalizaciones o auténticas de copias de documentos. Y es el instrumento público que va fuera del protocolo. Aquí se lo aclaré, es un instrumento público que va fuera del protocolo, en el cual el notario da fe de autenticidad de copias de documentos reproducidos desde el original en su presencia. Entonces, ¿qué es lo que hace constar? Si en las actas se hace constar hechos, circunstancias que presencia o que le consten, aquí lo que hace constar es que la copia es auténtica porque fue reproducida del original. Esto lo tenemos regulado en el artículo 54 del Código Notariado, el cual pues establece. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizando. Aquí en estas legalizaciones nos hablan de la legalización de firma, como la de fotocopias de documentos. Sin embargo, hoy solo vamos a ver la de fotocopias de documentos. Artículo 55, literal B. La literal A es de la legalización de firmas. La B es de fotocopias.
Cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogas, el lugar y fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella que se consigne el acta o todo el documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Todas las hojas anteriores de la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y sello del notario precedidas, en el segundo caso, que son la legalización de fotocopias, de las palabras por mí y ante mí. ¿Cuáles son los requisitos de las legalizaciones? Si ustedes se dan cuenta, es un artículo bastante pequeño, pero podemos establecer que tiene que consignarse como requisito el lugar y fecha, la fe de que las reproducciones son auténticas, haber sido reproducidas en presencia del notario, firma y sello del notario, aquí es obligatorio la firma y sello, precedidas de las palabras por mí y ante mí. A ver, ¿por qué creen que se autoriza por mí y ante mí? Porque el documento es hecho por mi persona y en mi presencia. Es decir, que puedo dar fe de los actos que han sido, que están sucediendo en ese momento. Bueno, usted lo que da fe es que es copia fiel. Y es por mí ante mí porque únicamente comparece el notario. Comparece por él y ante él. Por eso el por mí y ante mí. Y otra cuestión importante aquí es hacer constar que ha sido reproducida la copia en presencia del notario. Lo que pasa muchas veces es que son fotocopias de documentos oficio. Y usted tal vez en su oficina solo tiene fotocopias carta o no tiene fotocopiadora. Entonces lo que usted tiene que hacer ahí es hacer constar que fue reproducido en su presencia, pero para su propia seguridad, siempre constatar que la copia sea, que le lleven el original, por supuesto, y constatar que esa copia sea del original. Eso es lo que tiene que hacer usted, constatar que sea copia del original, que le lleven siempre el original, porque a veces que el cliente le lleva solo la fotocopia, pero usted no tiene la seguridad que sea cierta, dónde está el original, qué se hizo el original. Entonces en ese caso, lo mejor es no legalizar la fotocopia porque se puede meter usted en problemas. Esta es una auténtica hecha en la misma hoja. Aquí les puse yo la imagen de cómo hicieron la auténtica. Es una imagen en internet, por eso la guardé y la coloqué ahí. La tuve que descargar porque como yo no me quedo con las auténticas que hago, no, ni fotocopias, entonces por tal razón no tenía una muestra. Entonces, pero descargué esta en internet, solo para que lo vean. En la ciudad de Guatemala, el día 23 de mayo de 2023, lugar y fecha, como notario de fe que la fotocopia que antecede es auténtica, por haber sido reproducida su original en el día de hoy en mi presencia, en fe de lo cual firmo y sello la presente y adhiero los timbres de ley. ¿Alguien sabe qué impuesto paga una auténtica? Un timbre de 2 notarial y un 5 de quetzales fiscal, ¿sí? Sí, timbre notarial de 10 quetzales y fiscal de 5 quetzales. Excelente. Paga 10 quetzales en timbre notarial y 5 quetzales en timbre fiscal. ¿Por qué les digo en 10 quetzales no el timbre? Porque puede ser que usted en ese momento no tenga, puede ser el timbre de 10 notarial, le puede colocar otra denominación siempre que cubra el impuesto, los 10 quetzales. Si se dan cuenta en este ejemplo que está aquí, el notario o notaria que realizó la auténtica describió el documento que está, la fotocopia del documento que está legalizando.
El código notarial pues no obliga a escribir el documento cuando se hace en el propio documento. Puede ser que a usted le soliciten una legalización de DPI, de pasaporte, de un título, de cualquier documento en general. Entonces usted no va a dejar el original en la institución, no va a ir a dar su DPI. Lo que tiene que hacer es una fotocopia. Y eso es lo que legaliza el notario. No es necesario. El tema de hoy va a ser acta notarial para la asistencia, creo que ya la están pasando. Entonces, no es necesario que cuando vaya a realizar la legalización de la fotocopia, describa el documento. Ahora bien, si usted, su estilo de redacción es que siempre describe el documento, pues no hay ningún problema, lo puede escribir como lo hizo este notario o notaria. Pero no es obligatorio. Sobre el mismo documento, cubre el impuesto, coloca las estampillas, las pega y las utiliza. Esta legalización la hicieron abajo, inmediatamente abajo de la fotocopia, pero puede hacerse al reverso de la misma hoja. Solo que aquí le va a hacer constar que la fotocopia que antecede impresa en su lado anverso es auténtica. Únicamente va a hacer constar que está impresa en su lado anverso. Y cuando lo vaya a hacer en la parte reverso, es ideal que también describa el documento por seguridad jurídica. Licenciado, perdone, ¿como cuánto regularmente cobran los notarios por hacer esto, una auténtica? Dependiendo la auténtica que sea, porque una DPI, que es lo más mínimo, unos 75, digamos. Ahora, si es un cliente recurrente, unos 50 quetzales. Si es un cliente recurrente. Y si es un cliente de dinero. Bueno, por eso le digo, al final de cuentas, como dicen, como el sapo, la piedra. Sí, pues, Entonces, gracias. Entonces, todo depende del cliente. Usted conoce a su cliente, puede ser que el cliente le dé más trabajo, o sea, puede ser que el cliente no solo requiera una legalización de documentos, sino que varias actas. Entonces ahí usted va a ver porque un acta notarial mínimo son 150 también para cobrarle. El problema es con las legalizaciones de documentos es que en finanzas hay notarios, creo que ni son notarios, que a veces cobran, creo que 25 por auténtica. En ese caso, cuando a mí me llegan a preguntar cuánto por auténtica y me dicen un precio así, lo que yo les digo es que acudan con tal notario. Entonces, si le van a cobrar eso, acuda con ellos. O sea, eso creo que es un poquito defensa del gremio, de no prestarse a esa competencia desleal. Licenciado, buenos días. Una pregunta. Y así como hay empresas o despachos jurídicos que pueden cobrar en otra moneda local, o sea, que no sea la moneda local. Por ejemplo, yo le voy a poner un caso, en donde yo trabajo, se trabaja con un despacho que cobra en dólares. Y cobran $25 por auténtica de fotocopia. Entonces, no, o sea, con eso no tendría problema si es que se cobrara en otra moneda. No, primero porque el pacto de los honorarios es libre. Y segundo porque con la ley de divisas se puede hacer, no hay ningún problema. Por eso le digo yo, mínimo tendría que ser 50 por una fotocopia de DPI, que es algo sencilla. Pero hay legalizaciones más complicadas, hay legalizaciones de 50 hojas. Entonces, ahí usted tendría que ver los honorarios que va a cubrir. Pero mínimo 50. Y ese es el impuesto que hablábamos, a cubrir 5 quetzales en timbre fiscal, 10 quetzales en timbre notarial y los fundamentos legales. Después hablamos de auténticas de copias redactadas en hoja distinta de la copia. Pues aquí un ejemplo muy claro son los pasaportes. A veces cuando están algunos
extranjeros llevando su trámite para su nacionalización o su residencia, les piden legalizaciones de pasaporte. En este caso, como tiene que ser una copia fiel del documento, tiene que sacarle copia a todo el pasaporte. Entonces, normalmente son 26 páginas, 26 hojas, mejor dicho. Entonces, ahí usted tiene que hacer la legalización, el acta, en una hoja aparte. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con una legalización en la misma hoja y con una legalización en hoja aparte? Y tiene que hacer una breve relación de las hojas que consten en las hojas anteriores, aquella que se consigne el acta o todo el documento legalizado. Tiene que enumerar, sellar y firmar todas las hojas. Pero el impuesto siempre se cubre en el acta. Compañero Robin Ramírez, cuénteme. Licenciado, fíjese que a mí me quedó una duda con respecto a cuando usted dijo de las auténticas cuando eran bastantes hojas. En este caso, cuando se autentica muchas hojas, se hace o sea, por cada hoja que realizamos, nosotros hacemos el procedimiento, o sería al final por todas las hojas. Mire, idealmente, al final, por eso le hablo de una hoja aparte, como está aquí. Pero hay instituciones que les piden legalizaciones por cada hoja, pero cuando son documentos diferentes. Pero como en el pasaporte, que son 26 hojas, pero en realidad solo es un documento, únicamente podría legalizarlo haciendo una razón, no una razón por acta, porque al final es un documento. Entonces, la redacción, les voy a colocar un ejemplo aquí y se lo voy a pasar después. La redacción, conforme a este ejemplo que les estoy dando, cambia, pero un poquito. Aquí le tendré que colocar que las 26 fotocopias que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas de su original el día de hoy en mi presencia. Las que contienen el pasaporte personal número tal del señor X, extendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de tal país. Hace una relación breve de lo que contiene el documento. Y en fe de lo cual, aquí va a numerar, firmar y sellar todas las hojas. Si es una legalización de un pasaporte y va a 26 hojas, va a tener que numerar las 26, una de 26. Pero si contamos el acta, que es esta, serían 27 hojas en total. Una de 27, dos de 27, tres de 27. Y tiene que firmar y sellar, además del acta, todas las hojas que contienen el documento. En ese caso, un pasaporte, pues 26 hojas. Puede ser un documento que solo contenga 3 hojas, pues las 3 hojas más el acta de legalización. Y el impuesto lo va a cubrir en el acta, el timbre de 10 notarial y el timbre de 5 fiscales, o los timbres que tengan en ese momento. ¿Qué es lo que sucede a veces con estas legalizaciones que son de varias hojas? No sé si les ha pasado en su trabajo que ciertas instituciones del Estado les piden que además de los impuestos que cubren, tienen que cubrir 50 centavos por cada hoja. No sé si a alguien aquí le ha pasado. Licenciado, sería así como cuando, por ejemplo, uno ingresa un expediente ante SAT, ahí sí le solicitan que el nombramiento, en este caso si va a salir a favor de una empresa, si cubra los 50 centavos por cada hoja, algo así sería, ¿verdad? Usted una auténtica de fotocopias. Correcto. Mire, en SAT lo piden. Y hay diferentes instituciones que lo piden. Mire, que lo piden en instituciones no hay problema porque a veces contratan a personal no capacitado. Pero que lo pidan en SAT, donde su especialidad es el tema de impuestos, a mí me genera bastante conflicto. Porque ellos se guían por el artículo 5, numeral 6, donde establece índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas.
de esa copia simple legalizada es que ellos se atienen para que una auténtica de fotocopias tenga que llevar 50 centavos por cada hoja. Pero este numeral lo que está hablando son las copias simples o legalizadas de la escritura matriz. Cuando hablamos de formas de reproducir la escritura matriz, hablamos de testimonios, testimonios especiales y copia simple legalizada. A estas copias simples se refiere. ¿Por qué? Porque el numeral 7 de este mismo artículo lo regula que tarifas específicas, actas de legalización de notarial de firmas o de documentos, 5 quetzales. Entonces, esos 50 centavos por cada hoja, primero es incorrecto y segundo es una doble tributación porque usted está pagando 2 veces un tributo por un mismo hecho generador. Porque ya la auténtica de fotocopias está grabada con 5 quetzales. Entonces, lastimosamente en algunas instituciones del Estado le piden eso. A mí creo que una vez me ha pasado y en SAT, en las demás instituciones no he tenido eso, gracias a Dios, ningún problema respecto a eso. Pero lamentablemente hay esa problemática. ¿Y qué sucede? Que la gente lo empieza a hacer. Y en Guatemala, cuando alguien lo empieza a hacer y lo empiezan a hacer varios, se empieza a convertir en costumbre. Y esa costumbre que no tenga ningún fundamento legal, después lo empiezan a exigir hasta en el ámbito privado. Cuando no tiene ninguna razón de ser, no tiene ningún fundamento legal, que usted pague 50 centavos fiscales por cada hoja. Únicamente el impuesto al que está afecto, que son 5 quetzales en impuesto al timbre fiscal y 10 quetzales en impuesto al timbre notarial por el ejercicio de su profesión. Entonces aquí hablamos de las auténticas de copias, que puede ser en la misma copia, como se redactó esta, o puede ser en copia en hoja aparte, en la misma hoja, mejor dicho, en hoja aparte. Y la redacción va a ser similar únicamente que en hoja aparte, usted va a escribir el documento y va a tener que numerar, firmar y sellar todas las hojas. Esta acta va a estar hasta de último. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a este tema. Cualquier duda, no se preocupe. Pero lo que pasa es que si no me preguntan, yo pienso que quedó todo muy claro o que no entendí nada. Lick, disculpe, con los compromisos de deudas. ¿Qué clase de timbre se utilizaría ahí para este tipo de actas, Lick? Un reconocimiento de deuda. Sí, compromiso que se hace una persona a otra para que esta persona se comprometa a pagarle. Mire, lo que pasa es que ahí estamos hablando de una auténtica, pero no de documentos, sino de firmas. Y paga el mismo impuesto que este, timbre de 5 quetzales fiscal y timbre de 10 notarial. Pero hablamos de otro instrumento público que es una auténtica de firmas. Sí, es diferente el instrumento. ¿Qué es instrumento? Lo vamos a ver en la otra clase. La legalización de firmas, la toma de razón de legalización de firmas. Eso lo vamos a dejar para la otra clase. ¿Por qué? Porque tengo que explicarlo juntos. Porque no nos puedo explicar un instrumento y a los días otro, porque tienen mucha relación. Y vamos a ver un instrumento que va dentro del protocolo, como es la toma de razón de legalización de firmas, y un instrumento que va fuera del protocolo, como es la legalización de firmas. Eso es para la otra clase, no para esta. Gracias, Lick. Otra cuestión, les voy a subir ese contenido el martes, este contenido de estas diapositivas. Y también, por favor, les voy a publicar para que me comenten el nombre y carnet de las personas que son observadoras y que hicieron el trabajo. ¿Por qué? Porque no tendrían ponderación. Entonces, para facilitar, calificar.
Por favor, Licenciado Raúl, cuénteme. disculpe, ¿usted podría darme un ejemplo de auténticas de copias redactadas en hojas distintas de la copia? Sí, mire, una es el pasaporte. Le saca fotocopia a todo el pasaporte. Otra es que usted tiene que comparecer en representación de una sociedad y tiene su acta de nombramiento debidamente razonada por el registro mercantil. Sin embargo, lleva varios casos como representante legal, no va a dejar su original en el juzgado. Entonces lo que hace es presentar fotocopias legalizadas del nombramiento. Y normalmente esas actas va un acta y atrás va una razón, son 2 hojas. Entonces va a legalizar las fotocopias y no una hoja aparte, porque son 2 hojas. Lo tiene que hacer en una tercera hoja la legalización. Algunos títulos también, títulos de certificado universitarios. Si bien el título está en la parte del anverso, en la parte del reverso usted coloca el impuesto pagado a SAT por el título. Y la Contraloría también le coloca un sticker hasta abajo por haberlo registrado. Entonces, la legalización no se va a poder hacer en la misma fotocopia porque no hay espacio. Entonces lo va a tener que hacer en una hoja aparte. Ok, gracias. Esos serían 3 ejemplos bastante concretos y que suceden bastante. O inclusive, digamos, en el registro de contrataciones del Estado, a veces les piden como requisitos para algunas licitaciones o cotizaciones, fotocopia autenticada de la escritura constitutiva con la razón de que ya se inscribió la persona jurídica. A veces también piden eso, rara vez, pero lo piden muchas veces algunas juntas de licitación o juntas de cotización en contrataciones del Estado. Entonces, de un testimonio de un mandato, la cuestión es que normalmente se presenta el testimonio original, a menos que el mandatario tenga que presentar su mandato en diferentes órganos jurisdiccionales. Si solo es un mandato para cierto juicio, pues se presenta el original. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda. Si no es así, pues damos por finalizada la clase de hoy. Pues cuénteme. Disculpe, ¿usted podría compartirnos algunos modelos de estas actas que vimos? Les voy a compartir un modelo de un acta de hoja aparte. En esta misma diapositiva y se la traslado el martes. Ah, ya. Sí, porque, bueno, yo le consultaba, por ejemplo, el acta de matrimonio, de toma de inventario, de arresto domiciliario, o sea, como modelos que usted pudiera apoyarnos ahí para poder leerlos. Miren, voy a hacer lo posible por trasladarlos. El problema de estas actas es que muchas veces tienen datos muy personales de mis clientes, entonces a veces me cuesta por eso. Sí, pero miren, voy a hacer lo posible por trasladarlos y lo traslado. Ahora bien, también ustedes pueden buscarlas con conocidos, Google, siempre aparecen. Y a veces es bueno que las busquen así porque ustedes les pueden encontrar los errores que puedan tener dichas actas, porque a veces muchos notarios lo que hacen es buscar en Google el acta y la hacen conforme está el acta, pero tiene un montón de errores y se la rechaza. Y también lo que pueden hacer es buscar minutas en las entidades del Estado. Busquen minuta artículo 80 y les va a aparecer un montón de minutas. Que por supuesto son minutas que tienen un montón de requisitos, porque cada institución cambia a veces los requisitos, pero les puede funcionar también para que ustedes vayan comparando. Esa es la ventaja de
poder encontrar un documento más correcto, ¿va? Porque como uno busca en Google, pero realmente no tenemos todavía la expertise para calificar los errores o ver si realmente está bien, ¿no? Sí, a veces pasa eso. Sí. Pero mira, También voy a si hacerlo. pudiera apoyarnos, Nick, gracias. Vamos a hacer lo posible. Entonces, pues creo que vamos por finalizar la clase hoy. Espero que tengan un buen fin de semana. Y primero Dios nos vemos en la otra clase, que es el día 27 de mayo. Cualquier información respecto a la capacitación, yo se las voy a trasladar, o si no, es nuestro compañero Javier Ruiz, que amablemente pues traslada también la información y está también al tanto de todo lo que sucede. Licenciado, disculpe, ¿puede repetir lo que había dicho de los observadores? Sí, que vamos a trasladar la información de cuándo va a ser la capacitación de ustedes, si son observadores. Ah, no, pero había dicho que nos tenemos que apuntar en el martes, que va a poner una lista nada más, ¿verdad? Y tenemos que hacer el trabajo. ¿O no? Mire, voy a hacer una nota en Classroom, donde les voy a pedir que coloquen su carnet y nombre a los observadores que hayan hecho el trabajo, únicamente a ellos. Si usted no hizo el trabajo, no comente ni nada. Únicamente si usted llevó a cabo el trabajo. Ah, ok, gracias, licenciado, muy amable. Únicamente. Lick, y los que no fuimos observadores y no hemos hecho el trabajo. Pero usted, ¿por qué no lo hizo? Pero no sé qué trabajo era, Lick. No sé si era el laboratorio, porque... Sí, el laboratorio. Ah, ese sí lo hice, Lick, y lo envié. Yo pensé que era otro adicional que usted había indicado. No, únicamente ese. Únicamente el laboratorio que yo le coloqué trabajo, porque en realidad no se sabía ni qué era. Era una guía de estudio más que todo. Ahí está. Pero si los que tendríamos que anotarnos también, Lick, ahí. O solo no, observador. No. Si usted fue observador, si usted es observador y llevó a cabo el trabajo. Ah, muy bien, Lick. Gracias, Sí, Lick. ahí estamos. El compañero Robin Ramírez, no sé si va a preguntar algo, dejó levantada la mano. No, licenciado, se me quedó activa la mano. Ah, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, pues damos por finalizada la clase y que tengan un feliz fin de semana.